Pensemos por un instante en cómo sería un mundo sin historia. Un mundo donde la línea que separa la verdad de la leyenda fuera tan fina, tan borrosa, que resultara prácticamente invisible. Hoy vamos a viajar a ese mundo y vamos a descubrir cómo un solo hombre, con una idea revolucionaria, cambió para siempre la forma en que entendemos nuestro pasado y, en definitiva, a nosotros mismos. Es una pregunta fundamental. Antes de que existieran los libros, los archivos, los historiadores, ¿cómo se preservaba la memoria de los pueblos? ¿Cómo se recordaban las grandes batallas, la construcción de las ciudades, los reinados de los grandes monarcas? La respuesta, claro, estaba en la palabra hablada, en las historias que pasaban de padres a hijos, de bardos a audiencias, junto al fuego. Y esas historias eran diferentes. No buscaban la exactitud milimétrica. Su objetivo era otro. Eran relatos épicos, grandiosos, donde los dioses intervenían en los asuntos humanos, donde los monstruos eran una amenaza real y los héroes poseían fuerzas sobrehumanas. Lo importante no era si algo había ocurrido exactamente así, sino la lección que transmitía, el sentido de identidad que forjaba o el temor que infundía. La verdad factual era secundaria frente a la verdad emocional o moral. Y es justo en ese contexto donde surge un concepto que lo va a cambiar todo. Para los griegos, la palabra historia no significaba simplemente un cuento o un relato del pasado. No, su significado era mucho más profundo y activo. Significaba investigación, indagación, exploración. Implicaba no solo escuchar, sino preguntar. No solo aceptar, sino cuestionar. Era un proceso de búsqueda deliberada de conocimiento. Y hubo un hombre que encarnó ese nuevo espíritu como nadie antes que él. Su nombre era Heródoto. Vivió en un tiempo de convulsión, de un choque de civilizaciones de una escala nunca antes vista. Y en medio de ese caos sintió una necesidad imperiosa de comprender, de ir más allá de los mitos, para encontrar las verdaderas raíces de los acontecimientos que estaban marcando su época. Para entender a Heródoto, hay que entender su mundo. Su vida transcurrió durante y justo después de las guerras médicas. Esto no fue una simple escaramuza, fue un enfrentamiento colosal entre el gigantesco imperio persa y la confederación de pequeñas ciudades-estado griegas. Fue un conflicto que definiría el futuro de Occidente. Heródoto vio la destrucción, escuchó los relatos de los veteranos y se dio cuenta de que las viejas explicaciones, las que hablaban de la envidia de los dioses, ya no eran suficientes. Y aquí, en esta simple pregunta, reside toda su genialidad. A él no le bastaba con narrar qué había sucedido, quién había ganado cada batalla. Su obsesión era entender el porqué. ¿Qué ambiciones humanas, qué decisiones políticas, qué diferencias culturales, qué agravios económicos habían llevado a estos dos mundos a una guerra tan terrible? Plantear la causa de los grandes eventos en el terreno del humano fue sencillamente un acto revolucionario. Fijaos bien en el cambio de paradigma, es absoluto. Pasamos de un mundo explicado por mitos y fábulas a uno que busca hechos, pruebas, testimonios. Dejamos de atribuir las victorias y derrotas a la intervención divina para buscar las causas en la estrategia, la ambición o el error humano. Y quizá lo más importante, pasamos de aceptar sin más los relatos heredados a someterlos a una investigación crítica. Es el nacimiento del escepticismo como herramienta de conocimiento. Y para llevar a cabo esta tarea, desarrolló un método asombrosamente riguroso. Primero, consultaba todos los registros escritos que podía encontrar, pero sabía que eso no era suficiente. Por eso, y esto es clave, viajó por todo el mundo conocido. Habló con persas, egipcios, escitas, entrevistó a testigos de los hechos, a soldados, a sacerdotes, a comerciantes, escuchaba todas las versiones y luego, como tercer paso, intentaba contrastarlas, buscando contradicciones, buscando la versión más plausible. Finalmente, organizaba todo ese material inmenso de una forma coherente y sistemática. Es, en esencia, el método que aún hoy utilizan historiadores y periodistas. El impacto de esta nueva forma de mirar el pasado fue sísmico. Por primera vez, se establecía que el pasado no es algo cerrado y legendario, sino un campo de estudio que puede ser investigado, analizado y comprendido a través de la razón y la evidencia. Esta idea, tan simple en apariencia, es uno de los pilares sobre los que se construye todo el pensamiento racional de Occidente. Por supuesto, Heródoto no era infalible. Sería un error imaginarlo como un historiador del siglo XXI. Era un pionero abriendo un camino en la selva. Su escepticismo tenía límites. A veces, si una historia era lo suficientemente buena o persistente, la incluía en su obra, incluso si nos parece fantástica, como sus famosos relatos sobre hormigas gigantes que excavaban en busca de oro. Pero esto no le resta valor. Al contrario, nos muestra a un hombre en plena lucha por discernir la verdad, registrando lo que oía y a menudo añadiendo su propia opinión sobre si le parecía creíble o no. Es por todo esto, por ese esfuerzo titánico de preguntar por qué, por su método de investigación,
por su intento incansable de separar el grano de la paja, que Cicerón le dio el título que ha perdurado a través de los siglos. No fue el primer hombre en escribir sobre el pasado, pero sí fue el primero en abordarlo con el espíritu de un investigador, y por eso, con total justicia, lo conocemos como el padre de la historia. Y su legado nos interpela directamente hoy. Heródoto se enfrentó a un mar de mitos para intentar encontrar la verdad. Nosotros, en el siglo XXI, nos enfrentamos a un océano infinito de información, desinformación, opiniones y propaganda. La tarea es en esencia la misma. La pregunta que él se hizo sigue resonando con una fuerza increíble. ¿Cómo investigamos la verdad? ¿Cómo aplicamos un escepticismo sano? ¿Cómo verificamos nuestras fuentes? ¿Y cómo vamos más allá del simple titular para entender de verdad el porqué de las cosas? La respuesta sigue siendo tan crucial como lo fue en la antigua Grecia.